Hablaremos de la esclavitud, ya que estamos. La esclavitud es considerada, bueno, para ponernos de acuerdo, ¿no?, la sujeción del hombre por el hombre. El esclavo es la persona que por estar bajo el dominio de otro carece de libertad. A veces la esclavitud le viene por nacimiento, otras veces por la miseria, muy frecuentemente a causa del derecho que se confiere al vencedor en una batalla. En algunas circunstancias históricas también proviene la esclavitud de la piratería, es decir, gente que directamente iba a cazar personas para venderlas como esclavos. En la antigua Roma, el esclavo no era una individualidad, sino simplemente una cosa, un objeto neutro que a la menor falta se lo castigaba con una viaba, con una cadena, el suplicio de la cruz, etcétera. El jefe de familia en Roma disfrutaba de un poder de vida y muerte sobre el esclavo. Por el contrario, otras comunidades eran más benevolentes o en todo caso más rígidas con el jefe de familia. Para los hebreos, el esclavo era un hombre y se penaba con la pena capital a aquel amo que lo castigara con la muerte. Y si lo hería, aunque solo le rompiera un diente al niato, quedaba obligado a emanciparlo, o sea que lo tenías que cuidar al esclavo, porque por ahí se te rompía. Pero esos esclavos andan con los quedaba dientes libre. Había muchos esclavos que ante el mínimo roce con el amo daban vueltas sobre sí mismos, se arrojaban al piso y le gritaban a los jueces: emancipación, emancipación. Muy bien. Fuera la odontología. El esclavo entre los hebreos podía sentarse a la mesa durante los banquetes religiosos y era posible que se le facilitaran los medios para formar una familia. La esclavitud en Israel se parecía mucho más a un contrato de servicios porque estaba sujeta a una duración determinada. Ahora, si alguno se negaba a cumplir con sus deberes de esclavo, entonces era presentado a los jueces en la puerta de la casa del señor a quien se negaba a servir, y allí se le agujereaba la oreja al esclavo. Era un castigo esto, y absténganse todos ustedes de chistes acerca de aquellos que se hacen agujerear la oreja simplemente por elegancia o por gusto. El hebreo también tenía el deber de asegurar a sus esclavos el descanso del día sábado, descanso que era seguro porque nadie hacía nada ese día. Los griegos utilizaban como esclavos mayormente a los extranjeros a quienes habían vencido. Incluso al capturar hombres libres de otras regiones, solían señalar esta captura con actos horrorosos. Quiero decir que por ahí los marcaban con un hierro caliente, para evitar confusiones, más que nada, caballero. Como el ganado, sí. Le ponían un sello. Y escribe Aristóteles, mire lo que decía el simpático de Aristóteles. Hay hombres inferiores a los otros, tanto como el cuerpo lo es al alma. Aquellos serán esclavos por naturaleza. El niño tiene una voluntad imperfecta, la mujer la tiene subordinada a la voluntad. El esclavo carece totalmente de voluntad. Los hombres libres son incapaces de doblar su estatura recta para las labores rudas. Este era Aristóteles, a quien hemos admirado tanto tiempo. Pero no hay que sacarlo de su contexto y juzgarlo con ojos actuales. Pero tampoco llenarse la boca hablando de las bondades de la democracia de Grecia, puesto que aquella democracia era en algunos aspectos peor que cualquier dictadura actual. Bien, aquellas economías de todas maneras marchaban gracias al trabajo humano en manos de los esclavos. La última parte de este desgraciado pasaje de Aristóteles dice, recuerdo, los hombres libres son incapaces de doblar su estatura recta para las labores rudas. Es decir, que las labores manuales estaban muy mal vistas en la antigua Grecia. Lo banáusico, así lo llamaban, era despreciable. El tipo que hacía algo con la mano se consideraba inferior. Incluso así eran considerados los artistas, como pintores y escultores. Sí, artesanos, me imagino. Claro, exactamente. La esclavitud estaba alimentada de modo continuo por la piratería. Allá en las playas del Ponto Euxino se cazaban esclavos. Los aqueos, aquellos que lucharon contra Troya, eran expertos cazadores de esclavos. Andaban por las costas del Mar Negro y se apoderaban de hombres, niños y mujeres, pues los vendían en la feria como esclavos.
La captura no solo se realizaba en las costas, sino en el centro de las ciudades, y a veces en vez de armas empleaban engaños, astucias, rondaban donde había una fiesta, se apoderaban de los niños o de los extraviados o de los mamados. Por ahí salía un mamado al jardín a echar Venga una para acá, mirada le decía. y ¿cómo? A echar una mirada. A echar una mirada. Sí. A ver, paren. Aguaitaremos el alba hasta llegar la alborada. A ver, paren la carreta que voy a echar una mirada. Bueno, y ahí acechaban los saqueos y te vendían como esclavo. Primero te raptaban y después te vendían. Parece que Egipto proporcionaba a Grecia a los nubios, que eran unos esclavos de lujo que vivían no exactamente en Egipto, sino más allá de la segunda catarata. Jonia daba excelentes flautistas y buenas bailarinas. El Peloponeso, la península que está al sur de Grecia, mujeres bellas e ingeniosas. A muy bajo precio, ¿qué tenemos? se están vendiendo los capadocios y los cretenses. Como saben, los capadocios tenían fama de tontos, a punto tal que la palabra capadocio significó, hasta hace algún tiempo, tonto. Y los cretenses tenían fama de embusteros. Ahí está la famosa paradoja de Epiménides, que no me deja mentir. Epiménides era cretense, y comienza la paradoja diciendo: los cretenses siempre mienten. Ya se sabe la paradoja, qué preguntarle a un cretense para que nos diga la verdad, etc. Después en Chipre, en Samos, en Atenas, había mercados de esclavos. Antes de adquirir al esclavo en la subasta, el comprador lo hacía correr y saltar a fin de cerciorarse que no tuviera ninguna enfermedad. El esclavo que lo era por captura intentaba por lo general escapar. Para retenerlo había varios métodos, Gillespie: cadenas en las patas, horrible, anillas en los brazos, espantoso, el signo marcado en la frente por medio de un estilete. Abominable. El que devolvía un esclavo a su señor recibía una prima del señor. Una cantidad de dinero. De aquí el oficio de buscadores de fugitivos, que respondían a los carteles y proclamas que los amos disponían en distintos sectores de la ciudad, tal como las películas norteamericanas aseguran que ocurría en el lejano oeste. Según antiguos textos citados por Demetrio, la cantidad de esclavos por ciudadano era enorme. Censo de Atenas en tiempos de Aristóteles. La proporción era 400.000 esclavos, 20.000 ciudadanos. Esa era la democracia de Atenas. 20 esclavos por barba. Aristóteles acusaba 15 esclavos, era medio pobre. Demóstenes, aquel orador que para entrenarse se ponía piedras en la boca, dejó libres a 54 esclavos. Y existió una ley que prohibía manumitir, es decir, liberar, más de 100 esclavos a la vez. Incluso en la mitología griega aparece la esclavitud, a veces por motivos extravagantes. Ahí está la pobre Trisífone, la hija de Acteón. Parece que el padre, Acteón, la había abandonado y la muchacha creció en la corte de Creonte. Y la chica era tan hermosa que la reina, la mujer de Creonte, sintió celos y, temiendo que el rey fuera a dejarla, la vendió como esclava, la vendió. Ahora bien, la pobre Trisífone fue comprada, adivine por quién, por su pobre padre, Acteón, que no la reconoció. Lo que le pasó a usted, Gillespie. Sí, pero es un espanto. No la reconoció. La compró como esclava y la convirtió en su amante. ¡Horror! 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 Mire el escándalo que está produciendo. ¡Qué desastre! Esto se le acabó. Ahora bien, tiempo más tarde, Acteón se dirigió a Corinto para buscar a la hija que había abandonado. Y fue con la mujer. Y Creonte mismo le dijo que su hija era la persona que tenía a su lado. Y ahí termina el mito. Justo ahí, un mito inconcluso. La mejor parte. No refiere la reacción de Acteón al enterarse del incesto. ¿Qué habrá hecho, no? Habrá una segunda parte. ¿Estás seguro? Bueno, al mismo dios Apolo le tocó ser esclavo por algún tiempo. Parece que Apolo formó parte de una conjura contra Zeus,
estaban en esa conjura la propia mujer de Zeus, mirá lo que dice la familia, Atenea y otros dioses de cartel. Tenían pensado amarrar a Zeus con unas sogas y ocuparse ellos del gobierno del Olimpo, pero no pudo ser. Y entonces, al fracasar la conjura, Zeus condenó a Apolo a servir durante un tiempo al rey de Troya, Laomedonte, como esclavo. Tanto a él como a otros. Poseidón, el dios del mar, que también estaba entreverado, sí señor. Y se vayan y laburan como esclavos de Laomedonte. Laomedonte, rey de Troya, estaba construyendo justamente las murallas de Troya. Y aprovechó, y dice, ¿por qué no me ayudan a construir estas murallas de Troya? Terminada la obra, Apolo recuperó su forma divina, pero para vengarse de todas las que le había hecho Laomedonte, que lo había hecho laburar como loco, le envió a Troya una peste que asoló todo el país. La diosa Atenea tenía una esclava, Peribea, y no podía acercarse a ella, y lo único que hacía la esclava era barrer el santuario y regarlo, y no podía salir de allí. Bueno. Otro episodio interesante habla de un tal Drímaco. Parece que en algún tiempo los habitantes de la isla de Quíos fueron los primeros en comprar esclavos, lo cual les acarreó la cólera de los dioses. Nótese que había entonces una sensación según la cual la esclavitud entrañaba algo poco natural a pesar de todo. Si los dioses se enojaron con aquellos que habían sido los primeros en vender esclavos, era porque muy bien no les parecía el asunto. Parece que un día gran número de los esclavos de Quíos logró huir bajo su líder Drímaco. Empezaron a perseguirlos, a luchar, y entre los dos bandos en lucha se gestó una tregua. Entonces los esclavos de Drímaco aceptaron, ya que estaban rodeados, no volver a escapar. Sin embargo, los habitantes de Quíos pusieron precio a la cabeza de Drímaco. Dijeron, bueno, vamos a dar un dinero a aquel que nos traiga la cabeza de Drímaco. Y el propio Drímaco, cansado de vivir, ya estaba cansado, ¿no? Pidió a uno de sus compañeros que le cortara la cabeza y fuera a cobrar la recompensa ofrecida. Y así se hizo. Pero luego de la muerte de Drímaco, los esclavos se... ¿A un amigo le pidió? A un amigo le pidió. ¿El amigo le cortó la cabeza? Sí. Le dijo, bueno. El amigo que es amigo... le dijo así, escúchame, acá están dando un dinero por mi cabeza, ¿me comprendés? Muy bien. Ahora, yo estoy cansado de vivir, ¿me entendés? Sí. Cortame la cabeza y vendésela, agarrá la recompensa. Pero yo soy porque tu si no, amigo. pero yo me mato igual, ¿me entendés? Una picardía. Bueno, listo. Muy bien. Los esclavos, después de esta muerte, se enojaron igual, reanudaron sus expediciones de pillaje. Al final, los habitantes de Quíos levantaron un santuario a Drímaco, le rindieron culto y lo convirtieron en dios. Bueno, en tiempos de los emperadores cristianos, las leyes de caridad mejoraron un poquito las condiciones de los esclavos. A los que raptaban hombres se los amenazaba con cortarles la cabeza. Constantino reprimió la barbarie de los amos. León autorizó a los esclavos a casarse con personas libres. Sin embargo, vino el descubrimiento de América y todo se pudrió. Los colonos de las Antillas empezaron a reclamar brazos para explotar sus concesiones. El trabajo de los europeos en aquellos lugares habían sido ensayado, pero sin éxito. Era un clima terrible. Y a alguien se le ocurrió que los negros podían resistir el calor de las regiones tropicales. Y durante 4 siglos se transportaron millones de nativos africanos a América, procedimiento que fue legitimado por Carlos I de España. En Francia también. En 1685 se publicó en Francia el Código Negro, cuya redacción tuvo a cargo el rey Luis XIV, y que tenía por finalidad la conversión de los morochos a la religión católica. Llegaban los cazadores de esclavos a los territorios de tribus hospitalarias en Gambia o en Senegal, empezaban a realizar intercambios con condiciones aparentemente correctas, y cuando los indígenas llevaban sus mercancías a bordo de los buques, arrancaba el barco. No, peor. Sí, arrancaba el barco, pero con los tipos adentro también. Los desvalijaban, los tiraban a unas bodegas infectas y los vendían luego como esclavos, dijo Mario Mactas.
En Francia, en 1794, ya en plena Revolución Francesa, Yo me preguntaba justamente eso. la Convención, a solicitud de los esclavos de Santo Domingo, votó la abolición de la esclavitud en todas partes de la República. Pero el 30 de Florial del año 10, ya que habíamos cambiado también el calendario, se restableció la trata de negros en la convicción de que se favorecería así a las colonias americanas. Finalmente, recién se abolió la esclavitud definitivamente en Francia en 1848. Montesquieu, el famoso escritor del espíritu de las leyes, escribió en 1720: El azúcar. El azúcar sería muy caro si no se hiciese cultivar por esclavos la planta que la produce. Tiene una voz parecida a Aristóteles. Estos individuos, mire lo que dice Montesquieu, estos individuos son negros de pies a cabeza y tienen la nariz tan aplastada que casi es imposible compadecerlos. No cabe en la cabeza de Dios, ser sapientísimo, el haber puesto un alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo completamente negro. Opa, este es el mismo de libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Este es el mismo. Este es, sí. Pero para nosotros. En Inglaterra la esclavitud fue abolida por la Cámara de los Comunes en 1807. En los Estados Unidos recién después de la Guerra Civil, en 1863. Portugal no suprimió la esclavitud hasta 1875. España la abolió en Cuba y en Puerto Rico en 1880. En Argentina, la Asamblea del año 1813 decretó la libertad de vientres, o sea que los hijos de esclavos serían libres. Se le atribuye al capitán inglés John Hopkins la negritud de un área geográfica tan dilatada que va desde Brasil hasta Estados Unidos. Hopkins murió en 1594, ennoblecido por la reina Isabel I, y dejó un mercado tan próspero que duró hasta principios del siglo XIX. Se calcula que en los 4 siglos en que la esclavitud contó con la bendición de los reyes, se llevaron de África 12 millones de negros. Todo esto gracias a John Hopkins. Como dice Borges en el comienzo de uno de los textos de Historia Universal de la Infamia, será: la negritud de esta zona geográfica produjo consecuencias que van desde el jazz norteamericano, hay una larga lista, la última es la deplorable rumba El Manicero. Como consecuencia de la actividad de Hawkins. La Argentina tiene motivos de orgullo en ese sentido. Una de nuestras páginas más gloriosas la escribió Hipólito Bouchard, navegante que con patente de corso recorrió el mundo peleando a los enemigos de la patria y también peleando negreros, que en aquel tiempo eran enemigos de la patria. Abordaba barcos negreros y obligaba a los capitanes a liberar a sus prisioneros. Dio toda una vuelta al mundo haciendo esto, recibió el reconocimiento del primer Estado que reconoció el gobierno independiente argentino, es una isla no lejos de Hawái. Llegó a tomar California por unos días. Por unos días la bandera argentina ondeó sobre California. Qué fantástico. Y gracias a él, que también participó en América Central, en algunos hechos libertarios, algunas banderas de Centroamérica llevan nuestros colores. Le dedicamos a él entonces nuestra charla de hoy, y a todos los que han combatido de un modo u otro la esclavitud, y a todos los que tuvieron y tienen ansias de libertad. Y ya que andamos con ansias de libertad, vamos a escuchar a Libertad Lamarque. Muy bien. Muy bien. Quedé pensando, Dolina, puede ser una digresión. En esta gente que supedita la libertad de las personas al precio del azúcar, ¿no? Traspolado a la actualidad, el argumento de achicar costos no está muy lejos de ese razonamiento. No está muy lejos. El azúcar sería muy caro si no pusiéramos a trabajar a los negros, y el costo del Estado sería muy caro si no nos desprendiéramos de aquellos que sobran. Canta Libertad Lamarque, una obra que también nos remite a la negritud en América, ya que es ropa blanca y la protagonista es una mulata enamorada de un negro, el negro Panchico, y es un candombe también, es un género que tocaban los morochos
aquí en San Telmo ante el escándalo de la parte principal de la población. Nosotros que somos más candomberos que principales, vamos a escuchar con cariño y con agrado este candombe de Homero Mansi que canta Libertad Lamarque y que se llama Ropa Blanca.